Bienvenidos a todos. Bienvenidos a los que nos siguen en las emisoras de radios. Y también los que nos siguen a través del canal, que son mucha gente la que nos están siguiendo en Latinoamérica. A todos ellos un cordial y afectuoso saludo. Voy a pedirles, hermanos queridos, que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 13. Y esta mañana el mensaje va a ser un poco duro. Quiero que presten atención, porque siento en el corazón la necesaria urgencia de este mensaje. No es algo que no se ha dicho ya desde los púlpitos, pero a veces pienso que cuando el Señor es reiterativo en algunas cosas, lo hace deliberadamente porque nuestra tendencia es a olvidar y debido a una obstinación, yo diría hasta cierto punto enferma, por el error y lo que está mal. Y lo que me inspiró a este mensaje que titulé como vanidad y adivinación mentirosa, tiene que ver directamente o está vinculado con los sucesos que tienen relación a la muerte del cantante y compositor Julio Melgar, si es que se pronuncia así su nombre, si no me disculpan. Y esto es algo que se ha hecho popular ya. Hace poco puse un video en el Facebook de la iglesia donde se escuchan a un montón de personas profetizando mientras este cantautor cristiano estaba todavía con vida. Siento un profundo dolor por los familiares. Estoy tremendamente entristecido. Yo sé lo que es el dolor de la pérdida. Acabo de tener la pérdida de un ser muy querido, muy cercano a mí. Y para los familiares y amigos de este hombre, les cito el Salmo 116, verso 15, que dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El mensaje, sin embargo, no es acerca de la vida de Julio Melgar o sus familiares, sus canciones, mucho menos el salmo que acabo de citar. Este mensaje es una confesión de repudio, de frustración, de vergüenza ajena. Es un mensaje de protesta al pueblo cristiano todo. Es un mensaje de advertencia, de suma gravedad. En estos días hemos visto desfilar un ejército de personas que explotaron la enfermedad, la condición desesperada de ese hombre y su familia. Convirtieron a este personaje en un circo, donde personas que, según ellos, en el nombre de Dios, se echaron flores y se llenaron la boca, lanzando profecías, diciendo: Dios dice, Dios va a hacer, Dios va a restaurar. Dijeron que eso ya estaba decretado, ya estaba declarado, que la sanidad de este hombre estaba totalmente garantizada, porque Dios había usado a estas personas con un mensaje de parte de Él, de que así es como estaban sus planes y sus propósitos. Si eso hubiese sido cierto,
Julio Melgar estaría hoy en medio nuestro, haciendo lo que hacía. Me tomé el trabajo de escribir algunas de las frases que se dijeron desde las tarimas, ya sea de iglesias como de conciertos musicales, un hecho bochornoso. Y esto es algunas de las cosas que se dijeron antes que este hombre partiera de este mundo, cuando lo subían a las tarimas para hacer un espectáculo de la enfermedad de este hombre. Señor, no tomaremos un no por respuesta para su salud. En la misma plataforma verás a tus nietos celebrando mi nombre y cantando con gozo. Profetizamos, profetizamos, profetizamos. Sanidad, vida, unción. Sanidad, vida, unción. Sanidad, vida, unción. Declaramos ángeles de sanidad. Viene una operación celestial sobre tu vida. Abrimos el sí y el amén del cielo. Profetizo sobre ti, Jul, que esto no es el final de una temporada, sino el inicio. Te levanto, dice el Señor. Atamos todo espíritu de enfermedad. Solamente algunas de las frases son las que estoy repitiendo de estos hombres y mujeres. Hay un ejército de predicadores, supuestos profetas y apóstoles, según dicen ellos, que domingo a domingo profetizaban para que la enfermedad de este hombre desapareciera y garantizaron que la enfermedad estaba curada, que se decretó y se declaró su sanidad completa y que seguiríamos viendo el ministerio no solamente de él, sino que el resto de su familia darían testimonio del poder de Dios levantando a este hombre. Hoy es simplemente un recuerdo. Todos, sin excepción alguna, todos los que hablaron desde esas plataformas y muchos más que no menciono, fueron hallados fraudulentos, mentirosos, falsos representantes de la fe. Mintieron, defraudaron con sus mentiras en el nombre del Señor. Y el pueblo de Dios no siente vergüenza y repudio por semejante atrofia espiritual, la infamia que estamos observando en la iglesia cristiana contemporánea. No se escucha el escándalo del pueblo cristiano que se levanta para denunciar a hombres y mujeres que tomaron los púlpitos para propagar el fraude y la mentira. ¡Basta ya de semejante parodia! Pueblo cristiano, despertemos de una vez a la palabra de Dios y no sigamos más falsos exponentes, gente hallada mentirosa delante de nuestros propios ojos y que pretenden dirigir y guiar la iglesia de nuestro bendito Salvador. Y no solamente son culpables todos los que profetizaron falsamente por la recuperación de este hombre, pero todos los que dijeron amén a esas oraciones son tan culpables de este fraude, de esta estafa pública y espiritual en el nombre del Señor, deshonrando su nombre. El pueblo cristiano debe avergonzarse. Debemos golpearnos el pecho de dolor por causa del terrible pecado que se acaba de cometer y que se hizo público a través de los medios de comunicación masivo. Déjame decirte, hermano, qué dice la Biblia acerca de los que profetizan falsamente. Escucha lo que dice la Escritura. Deuteronomio 18, verso 22, dice: si el pueblo o el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo,
ni aconteciere. Es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción, es decir, con alarde, con la actitud de un soberbio, con presunción, habló el tal profeta. No tengas de él temor. En el libro de Miqueas, capítulo 3, versículos 5 al 7, escucha bien la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Veo que la iglesia está desesperada por escuchar profecía. Veo al pueblo de Cristo del siglo XXI hambrientos de escuchar mensajes proféticos. Bueno, hermano querido, prepara tus oídos porque te voy a dar una profecía de parte del Señor. Escúchame bien, porque te voy a presentar una profecía que el Señor me ha dado esta semana. Escucha bien lo que te voy a decir en nombre del Señor. Escucha. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron sus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Oremos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque estamos entregando la iglesia a mentirosos. Estamos entregando la iglesia que costó tu preciosa sangre para que demonios la habiten. El costo precioso de nuestra salvación ha sido secuestrada por farsantes, falsos profetas, falsos ministros, y a ellos les decimos amén a sus oraciones, sus infamias. Padre nuestro, ábrenos el oído para escuchar la reprensión de tu santa palabra. Corrígenos, por favor. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Ezequiel, y es el texto que acabo de leer, no recibí el mensaje directamente de Dios, como dicen muchos charlatanes en la actualidad. Simplemente estoy recibiendo el mensaje de la lectura, de la profecía de Dios. Y es por eso que soy un profeta de Dios.
porque simplemente estoy pasando el mensaje de Dios. Así vino palabra de Jehová. Y por algo Dios la plasmó en este libro sagrado que debemos abrir cada semana y seguir el consejo y la dirección de Dios, no a estos mentirosos. Y es por eso que hoy derramamos lágrimas de vergüenza. Hemos sido avergonzados por el Señor para que aprendamos a escucharlo a Él y no a los mentirosos que hablan vanidad. Ezequiel es un hombre coetáneo con el profeta Jeremías. Estamos hablando, para que se ubiquen cronológicamente, alrededor de 6 siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Jeremías había trabajado en Jerusalén y Egipto profetizando, y Ezequiel profetizó en las tierras de Babilonia, más o menos para darles un contexto histórico de estos personajes. Jerusalén había sido atacada en 2 ocasiones por el ejército babilonio. Llevaron exiliados a la nata de la nación. En el primer contingente que salió de Jerusalén iba entre ellos al famoso Daniel, que tenemos en la Biblia junto con sus compañeros. En el segundo movimiento exílico iba Ezequiel, este hombre que recibió este mensaje de Dios que tenemos acá en este tremendo capítulo 13 del libro escrito por él. Dios había llevado al pueblo de Israel a un exilio disciplinario. Un pueblo que había sido rebelde, obstinado, testarudo, que no se doblaron ante la palabra de Dios. No escucharon por siglos la voz de sus profetas que les decían la verdad. Gente que no estaba sometiéndose a la voluntad de Dios. Y Dios por siglos les estuvo llamando la atención, vez tras vez, hasta el cansancio, diciéndoles, no hagan eso, cambien de dirección, cambien de actitud. Y no obstante, el pueblo continuó en esa carrera enloquecida, en esa carrera idiota, tonta, de luchar contra Dios y su voluntad. Y Dios llegó el momento que dijo, basta. Y los envía entonces a un exilio de 70 largos años, quitándole sus tierras, el templo, las ciudades, sus casas, para habitar en tierra extranjera, sirviendo a naciones paganas, a personas que nada tenían que ver con la voluntad de Dios en sus vidas. El pueblo estaba sumido en consternación por lo que estaba sucediendo. Se estaba cumpliendo al pie de la letra lo que Dios les había advertido unos años atrás, casi un siglo, a través del profeta Isaías y otros tantos que hablaban en nombre de Dios. Y mientras tanto comenzaron a levantarse entre ellos estos falsos profetas, estas personas que les predicaban y le decían, está todo bien. Dios promete paz y prosperidad. Dios promete la sanidad del pueblo. Seremos prosperados. Esto no será por mucho tiempo. Y comenzaron a darle al pueblo falsas esperanzas, cuando Dios había determinado que su voluntad se llevaría a cabo y el pueblo pasaría en ese exilio disciplinario 70 años para que entiendan que la palabra de Dios se cumple. Mientras tanto, estos se levantaban y deambulaban, hombres y mujeres, diciendo, no es así. Dios me ha hablado y seremos prosperados, seremos bendecidos. Palabra del Señor para el pueblo. Hombres y mujeres se lanzaron en esa locura. Lo que nos dice ahí en el versículo 6 es, Dios, número 1, no los envió. Y sin embargo, la ironía detrás de todo esto es que no habiendo sido enviados por Dios, y ellos sabían que era así, dice que esperaban de todos modos, al final del versículo, que Dios respondiera a sus oraciones,
que Dios llevase a cabo el propósito de estas personas, como este desfile, este despliegue de mentirosos y farsantes, que sabían muy bien que Dios no les había hablado, pero mintieron descaradamente al pueblo de Dios y encima esperaban con todo el entusiasmo del caso a que Dios respondiera la oración blasfema de estas personas. Y lo mismo el pueblo cristiano que estaba abajo de las tarimas, que gritaban a voz en cuello y con lágrimas en las mejillas: amén, amén, sí Señor, tú harás esto, tú levantarás a este hombre. Pues bien, nos quedamos ahora con la hiel amarga de la verdad cruda, que hablaron en vano profecías mentirosas. Ezequiel, si nos vamos, por ejemplo, al capítulo 3 como para meternos en el contexto del libro, y es muy interesante esto porque Dios va a confirmar a Ezequiel como profeta de Dios. Y esto es importante en el contexto porque lo está poniendo en contraste con esta gente que decían ser los profetas de Dios. Y Dios le dice en el capítulo 3, verso 17: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Por lo menos tú, escúchame, y los amonestarás de mi parte. Ahora, por amor a la brevedad, léase en casa lo que sigue, cómo este hombre es comisionado por Dios a ser ese atalaya y la responsabilidad que cae sobre él de no cumplir esa comisión. La sangre de los que pecaren por no obedecer caería sobre Ezequiel si este hombre no denunciara en nombre de Dios lo que estaban haciendo estos falsos profetas en medio del pueblo de Israel. Así que Dios le dice: te he llamado por atalaya en contraste con estos hombres. Así que cuidado, Ezequiel, porque si tú no hablares, de ti demandaré la sangre de esta gente. Es serio, lo que Dios puso sobre los hombros de Ezequiel. El problema de fondo, con todo lo que se relata en el capítulo 13, tenemos que encontrarlo un poquito más atrás. El capítulo 12, síganme con sus Biblias para observar todo el cuadro. En el capítulo 12, versos 1 y 2, se nos extiende el telón o el escenario de la condición del pueblo en estos días del profeta Ezequiel. Y noten que se los describe al pueblo en los versos 1 y 2 como una casa, una familia. El pueblo de Dios es la casa de Israel, la casa donde se manifestaba la presencia de Dios. La casa que debía honrar a Dios con la verdad, con la consagración, la santidad, acercarse a Dios a través de los sacrificios que representaban la incapacidad humana para acercarnos a Dios si no hay sangre de por medio, tipo del sacrificio de Cristo, que mediante su sangre nos abre acceso a la presencia de ese bendito y poderoso y justo Dios. Y de ese pueblo, de esa casa, se nos dice, fíjense ustedes en el verso 2, que es una casa rebelde. Una casa rebelde. Una casa que no reconoce la autoridad de Dios sobre ellos, sus vidas, sus familias, en lo espiritual, lo religioso, la autoridad que tiene la palabra de Dios, que no puede ser negociada, ni blasfemada, ni rehusada y tirada al suelo como han hecho en estos días. Casa rebelde. Número 2, una casa que no ve, dice, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Y número 3, una casa que no oye, no escucha. Por años se les habló la palabra de Dios. Los profetas les advirtieron que iban por mal camino. Y los hombres estos cerraron sus oídos para escuchar el consejo y la advertencia de Dios. O sea que lo que tenemos en este cuadro, en esos 2 versos del capítulo 12, es, en definitiva, gente espiritualmente obstinada. 2 veces se repite la palabra casa rebelde en el versículo 2 al principio y al final del verso. Son rebeldes, gente obstinada. Número 2, gente ciega. Y número 3, gente sorda a la voz de Dios. A menos que Dios abra el corazón de esta gente
a menos que Dios abra los ojos de esta gente, a menos que Dios abra los oídos de la gente, seguirán siendo y morirán en sus pecados y quedarán así por el resto de la eternidad. La iglesia cristiana hoy está haciendo exactamente lo mismo. Somos un pueblo obstinado, rebelde. No vemos, no oímos. Estamos viviendo en pecado y vamos a pagar las consecuencias por ello. En el capítulo 13, vuelvan otra vez al texto, hay dos cosas que llaman la atención. Número uno, en el versículo 1 y 2, notamos, se presenta un contraste entre la palabra que vino a Ezequiel versus la palabra que decían que recibían los falsos profetas. Eso usted lo ve en el versículo 1 y en el versículo 6. Noten que dice, vino a mí, es decir, Ezequiel, palabra de Jehová. Y en el verso 6 dice, dicen, ha dicho Jehová. ¿Se da cuenta de eso? El escritor, la inspiración nos quiere mostrar el contraste, la tensión que hay entre lo que dice Ezequiel y lo que dicen estas personas que engañaban al pueblo. Uno solo dice la verdad, los demás mienten. No puede ser que Ezequiel y estos farsantes todos estén diciendo la verdad. Y Dios plasmó esto en las Escrituras para que meditemos en esto. Solo los que hablan en nombre de Dios con legitimidad dicen la verdad. Aquellos que adivinan y que sus profecías no salen cumplidas, mienten, no son de Dios, no hablan en nombre de Dios. ¿Qué más necesitamos para entender esto, pueblo cristiano? La segunda cosa es el sarcasmo del verso 2. Noten que dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Acá están los hombres que se llenaban la boca diciendo, somos los voceros, los parlantes de Dios. Y Dios dice, profetiza contra ellos. Los que supuestamente tenían que profetizar en nombre de Dios para hablar al pueblo, necesitaban escuchar ellos la profecía, la indignación de Dios contra ellos por hacer errar al pueblo de la promesa y la esperanza de quien vendría el Cristo. Así que notamos dos cosas acá: el hombre enviado por Dios y luego los que dicen ser enviados por Dios, pero son una cosa totalmente diferente. Nos dice el versículo 2 en la segunda parte que profetizan de su propio corazón. No dice que profetizan la palabra de Dios como dice en el versículo 1 en el caso de Ezequiel enviado por el Señor. Y no solamente los hombres están metidos en este lío, sino también las mujeres. Vuelvo a repetir, verso 2 dice los que profetizan de su propio corazón. Te vas al verso 17 del capítulo 13 y nota que dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. Hombres y mujeres sin autoridad, sin peso moral, estaban profetizando en nombre de Dios mentiras. Y mentiras porque profetizaban no en su nombre, sino que profetizaban de sus propios corazones. Un corazón rebelde, un corazón ciego, un oído sordo a la palabra de Dios. Pronunciaban sus propios deseos, sus propias ambiciones inventadas, esperanzas, su propia sabiduría. Eso es lo que estuvimos viendo en estos días. Ni más ni menos. Personas que dijeron hablar en nombre de Dios y hablaron de su propio corazón. Hablaron falsas esperanzas. Nos garantizaron en nombre de Dios. Nos profetizaron, declararon, demandaron un sí, la sanidad, que íbamos a tener a Julio en medio nuestro. Y ya no está. Partió de esta realidad.
Dios, no Ezequiel, sino Dios, a través del profeta, describe las características de estos falsos profetas. Dice, por ejemplo, que son, verso 3, mira tu Biblia, insensatos. Son insensatos. Capítulo 13, versículo 3. La palabra insensatos acá es Nabal en el idioma en que se escribió. Esto es el hebreo, por supuesto. Y la palabra Nabal se refiere a una persona sin prudencia, sin sabiduría, sin criterio sano. Eso quiere decir la palabra Nabal, una persona dura, áspera, testaruda. Y la pregunta es, ¿por qué razón son insensatos? ¿Por qué Dios los llama insensatos? Y seguimos leyendo y vamos viendo cómo el Señor describe por qué la insensatez de esta gente. Dice allí, porque siguen su propio espíritu. Versículo 3. Dice otra vez, son insensatos que andan en pos de su propio espíritu. Esa palabra andar también es interesante. La palabra es halaj, que hace referencia al estilo de vida de las personas, la conducta de todo momento. Cuando ellos hablaban de las cosas de Dios, era la misma conducta cuando estaban fuera de las cosas de Dios. La vida de ellos en casa y fuera de casa, en el mundo, en la sociedad. No había una distinción entre los paganos, los babilonios, con la actitud de ellos que decían que adoraban al Dios verdadero, al Dios único. No había distinción alguna. Hoy escuchaba muy temprano lo que es la música cristiana en la actualidad. Reggaetón, merengue, salsa, incluso rock pesado. Usamos lo que usa el mundo para glorificar al demonio y con eso mismo queremos honrar a nuestro Dios. Andamos igual que los paganos, creemos igual que los paganos, creemos lo que creen los paganos, vivimos como un pagano. Y sin embargo venimos a las iglesias para exaltar el nombre santo de Dios. Esta gente andaba de esa manera. El apóstol Pablo va a escribir siglos después, exhortando a la iglesia, llamando con clamor a la iglesia, en la carta a los Efesios capítulo 4, verso 1. Os ruego y requiero en el Señor que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. En el capítulo 4, verso 17 dice, os ruego que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nos dice en el capítulo 5, verso 2, dice, andad en amor como también Cristo nos amó. En ese mismo pasaje, verso 8 dice, andad como hijos de luz. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas diciendo en el capítulo 5, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero en cambio, los falsos profetas y los cristianos que dicen amén y siguen y ponen el dinero donde están estas personas, no andan según el Santo Espíritu. No andan según la palabra de Dios que dio por el Espíritu y por ende no hablan dirigidos por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Simplemente hablan lo que hay en su propio corazón. Muchos hoy profetizan y siguen profetizando precisamente no dirigidos por el Espíritu de Dios, sino por sus propios deseos. Hermano querido, puede ser honesto el deseo de ver a alguien sanado, pero el pecado está cuando queremos hacer nuestra voluntad en lugar de seguir la voluntad de Dios, y entonces tu deseo se puede convertir en un deseo que desobedece a Dios y por ende un mal deseo que te condena. De ahí la insensatez de esta gente. Insensatos. Insensatos porque siguen su propio espíritu. Número 2, insensatos porque nada han visto, dice el versículo 3 al final. Ellos dicen, vimos la revelación, hemos visto a Dios haciendo la obra, hemos visto cómo Dios te está sanando, te está recuperando de tu enfermedad. Hemos visto y no vieron absolutamente nada. Algunos dicen, he visto en sueños. No has visto nada de Dios, has visto un simple sueño, un miserable sueño.
Porque si hubiese sido de Dios, estaría con nosotros este hermano. Y es simplemente porque han visto vanidad que hoy no está con nosotros. Y no solamente eso, pero dice en el verso 4 y verso 5, que también son insensatos porque viven del oportunismo. Dice el versículo 4, como zorras en los desiertos fueron tus palabras, oh Israel. Esa palabra zorras ahí, shual, se refiere más, en la traducción tenemos que usar la palabra chacales, que son perros más violentos, un poco menores a los lobos, pero el chacal es un perro merodeador, asqueroso, que va comiendo todo lo que ha quedado de sobra. Por allá se meten los chacales, viviendo de la carroña, robándose lo que no corresponde. Otros hacen la cacería y ellos van detrás de los restos. Esos son los chacales. Y está describiendo a estos falsos profetas como perros chacales que viven del despojo. Otros hacen la obra y ellos se quedan con lo que sobra. Explotan al pueblo de Dios. Chacales, gente maldita, gente repugnante. Dios desprecia, vomita a este sector llamándolos de la forma más grotesca. Chacales. Personas que no se preocuparon por edificar protección para el pueblo de Israel. Verso 5 dice, no habéis subido a las brechas, las paredes, no habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Fueron arrasados por los babilonios y ni siquiera se preocuparon en levantar un muro espiritual para defenderlos de las tentaciones de los ídolos y el paganismo. La iglesia hoy ha sido entregada por gente que en lugar de construir, destruye los muros que ha levantado Dios en su palabra para proteger a su bendito pueblo. No predicamos la Biblia. La Biblia no son las brechas que nos defienden del mal. Hemos abierto huecos en la iglesia para que sea inundada por estos mentirosos. Y les creemos, y les seguimos, les damos nuestros esfuerzos, nuestros hijos, nuestras ofrendas. Y luego cantamos aleluya atrás de sus mentiras y sus fraudes. Y así está la iglesia, con los muros derribados. La iglesia que tenía que ser la columna y el baluarte de la verdad está llena de mentirosos, de hombres y mujeres fraudulentos que predican la mentira. Son insensatos. Número 2. Son mentirosos. Verso 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. No lo pudo poner Dios en una forma más clara. Lo que profetizan no proviene de Dios. Lo que profetizan es mentira. La palabra vanidad, la palabra shav. Número 3, es pura adivinación. No revelación. Adivinan en lugar de predicar lo revelado. Y por eso es que todo lo que dicen no se cumple. El profeta Jeremías, de acuerdo con lo que dice Ezequiel, aunque no se hablaban, pero porque Dios le hablaba a estos hombres, profetizaba lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la adivinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el decreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y los oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la casa de los malos. Es espeluznante cómo responde Dios a los falsos profetas y los oídos que los estimulan y los escuchan. No solamente son insensatos y mentirosos, pero número 3, dicen blasfemias. Dice el versículo 6, dicen
ha dicho Jehová. Y Jehová no los envió. Con todo, a pesar de que Dios no los envió, dice, esperan que Él confirme la palabra de Dios. El típico, yo decreto, yo declaro. Y entonces demandamos a Dios con autoridad humana que Dios haga nuestra voluntad. Esperamos porque abrimos nuestra boca en el nombre de Dios, que Dios cumpla nuestra voluntad en lugar de su santa y bendita voluntad. Eso es blasfemia, darle órdenes a Dios, demandar de Dios, decir la palabra tiene poder. No tienes poder de ningún tipo, Dios tiene el poder para salvar, para castigar. La palabra de Dios tiene poder para levantar a los muertos. La palabra de Dios tiene poder para restaurar, para aconsejar, para dirigir, para exponer la mentira. Tú no tienes poder de ninguna clase. Tu palabra no vale un comino. La palabra de Dios es la que vale y valdrá por el resto de la eternidad. El Señor Jesucristo dijo, no pasará ni un tilde, ni una jota de la palabra de Dios hasta que se cumpla todo lo que ha determinado. Amén. Estos falsos profetas dijeron, el Señor dice, y lo que el Señor dijo no se cumplió. Pero no se cumplió no porque el Señor falló a su palabra. No se cumplió porque ellos fallaron a la palabra de Dios. Nosotros vimos que no se cumplan nuestras oraciones porque fallamos en reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Y le entregamos la autoridad de Dios a unos canallas, mentirosos, falsos profetas que nos quieren enseñar a adorar a Dios. Para todos ellos profetizaron, los que profetizaron falsamente y los que dijeron o los que dicen amén en la actualidad inclusive, Dios les dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, verso 8, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros. Escucha bien lo que dice el escritor. Dios está en contra de su pueblo, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra tus profetas que ven vanidad y adivina mentira. Arremángate, profeta. A ti te hablo a través de la lente. Prepárate porque viene el juicio de Dios. Su mano está contra ti. Su mente está contra ti, su corazón está contra ti, porque has mentido en el nombre del Señor. Dice el Señor en su palabra, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. Y la razón es porque no son del pueblo de Cristo. No interesa que hablen en su nombre. Si hablas en su nombre mentiras, no eres del pueblo de Dios. Estás cortado, nunca fuiste parte del pueblo de Cristo. Hombre o mujer blasfemo. Algunos podrán argumentar, bueno, pero eso pertenece al Antiguo Testamento. Esas fueron palabras de Dios a Israel en el siglo VI a.C. La iglesia hoy es otra cosa, es otra dispensación. ¿Por qué es posible que nos salgan con ese argumento? Bueno, déjame llevarte al Nuevo Testamento, donde se le habla a la iglesia, por favor, y te ruego que te vayas a Segunda de Pedro, y vamos a ver si se sostiene esa conclusión descabellada. En Segunda de Pedro, capítulo 2, te voy a leer algunos versículos. Abre tu oído, abre tus ojos, abre tu corazón a la palabra de Dios. Olvídate del que te está hablando adelante. No me mires a mí, mira al que viene detrás de mí, que es el Todopoderoso y que manda a decir estas cosas. Escucha bien lo que dice Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Pedro lo que va a hacer es mirar la historia y va a hablarnos de la tendencia a repetir la historia, los errores del pasado. Y Pedro entonces, conociendo muy bien la historia del pueblo de Israel, la aparición de falsos maestros, ahora le advierte a la iglesia que eso no quedó atrás, que todavía continúa en el presente. Y no solamente eso, pero va a profetizar que esto va a suceder en el futuro.
futuro, nuestro tiempo. Escucha lo que dice este hombre inspirado por Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Dice habrá, no dice hay. Está mirando hacia adelante, mira hacia atrás. El presente suyo es lógico que hay falsos profetas, pero está preocupado no solo por lo que pasó antes, sino lo que va a suceder en el futuro. Dice, habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún los habrá que negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Si nos vamos a los versículos 12 al 15, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, que ya tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, no de Dios, de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Verso 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y verso 21 y 22 dice, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro, la zorra, el chacal vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Pedro le dice eso a la iglesia. Esto no es asunto del Antiguo Testamento, hermano querido. Esto es para tomar las cosas en serio. Dejemos de jugar con la voluntad de Dios. En estos días, el Señor expuso públicamente el fraude de estos falsos profetas. Los expuso para que veamos la mentira que se está dando dentro de la iglesia. Si tú no ves esto es porque eres un ciego. Y si no escuchas esto es porque eres un sordo. Y si no quieres ver y no quieres oír cuando el Señor hace el milagro de abrir los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, es porque eres un rebelde, incrédulo, un obstinado que vas a ver condenación eterna. No se burlen de Dios, porque Dios va a juzgar al que le da la espalda. Esto es palabra seria, grave, urgente para la iglesia de Cristo Jesús. Algunos me han dicho, pastor, no debemos juzgar, debemos amar. Pero sabes una cosa, no soy yo el que te está pasando juicio. Estás poniendo los ojos en el lugar equivocado. No me mires a mí. Mira al que te está hablando, que es Dios. Dios está juzgando a su pueblo. Dios está juzgando a su iglesia por escuchar el fraude y la mentira. No soy yo el que paso juicio. Es Dios en su santa palabra que está pasando juicio. Yo simplemente soy el atalaya que te está diciendo, te está abriendo la escritura para que veas qué es lo que el Señor nos está diciendo. Este es un mensaje urgente, hermano. Escuchemos a Dios. Dios está con un dolor tremendo en el alma. Y lo sé porque el mensaje central de todo el libro de Ezequiel lo presenta de esa forma.
En el capítulo 30 de Ezequiel, verso 11, dice: diles, Ezequiel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Jesús dijo siglos después: yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano querido, el camino no es para ser visto o señalado. El camino es para ser caminado. Jesús no dijo: yo soy el puente. No, dice: soy el camino que te lleva a Dios. Su sacrificio, su vida, su predicación, sus enseñanzas. Él es el que nos lleva a la presencia de Dios. No es el camino que te ofrecen estos mentirosos, que te ofrecen vanidad, falsas esperanzas, un futuro que no existe. Es un futuro de muerte, de perdición eterna, de confusión, de amargura. Cristo es el único que nos ofrece verdadera esperanza, verdadera salvación, verdadera sanidad para el alma. Deja de preocuparte de los dolores del cuerpo y comienza a poner atención en el dolor y la enfermedad que tenemos en el alma, porque estamos en serios problemas. Y imploremos a Dios que el Señor nos sane, que el Señor quite este cáncer de la iglesia de Cristo, y no tan preocupados y en forma egoísta de las enfermedades que nos atacan. Debemos orar por ellas, no me malentiendas, no digo que no oremos o intercedamos por nuestros hermanos, pero no hables en el nombre de Dios mentiras cuando nunca recibiste la palabra de Dios, cuando ni siquiera respetas la palabra de Dios que ha sido plasmada en este volumen, en esto que llamamos la Biblia. Escúchame bien lo que te voy a decir. Ya hice mi trabajo. A todos los que nos miran por la cámara, ya hice mi trabajo. Yo hice el trabajo de una atalaya. Yo tengo las manos limpias. Si usted quiere creer a los farsantes que invaden la iglesia, hermano o hermana, amigo o amiga, es tu prerrogativa. Yo soy limpio de manos. Te lo he advertido en el nombre del Señor. Y no estoy pretendiendo recibir revelaciones mágicas del cielo. Simplemente te abrí la palabra de Dios que está acá en este libro. Te acabo de exponer lo que dice la Escritura. No seas rebelde, hermano querido. Dios nos habló a través de esta experiencia. Dios expuso la farsa que se ha metido dentro de la iglesia. Debemos defenderla, debemos cuidarla, debemos honrar la palabra de Dios, debemos honrar a nuestro Dios, porque de lo contrario lo que verás es su ira y su juicio. Quiera Dios que se compadezca de su bendita iglesia. Señor, perdónanos. Señor, sálvanos. Limpia tu iglesia. Bendice a la familia Melgar en estas horas. Dales el consuelo. Y a nosotros un corazón inclinado a ti, ojos que ven y oídos que escuchan. Gracias por tu palabra, por no habernos abandonado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.